Hola, bienvenida. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, faltan menos de 2 meses para la elección del próximo 30 de junio. Se sabe que al no ser una elección obligatoria, tema que se podrá discutir en el futuro, ¿no? La elección que elige a los candidatos a presidente es voluntaria. Es raro decir, porque después las otras instancias son todas obligatorias. En el mundo hay de todo. Es un tema a discutir. En el mundo hay de todo. Hay múltiples experiencias y tienden a predominar las internas libres, o las primarias sí, voluntarias. Claro, y a la vez como que las empresas encuestadoras te plantean márgenes de error muy altos, ¿no? Yo escuchaba margen de error en la interna del Partido Nacional y del Partido Colorado de hasta 7 y 10 puntos. Es como mucho, ¿no? Muchísimo, y un desafío enorme para las encuestadoras. En verdad, hay que ver lo que pueden hacer las encuestadoras en este contexto como una tarea muy desafiante, porque todo de alguna manera refiere a quiénes van a ir a votar. Y el quiénes van a ir a votar está sometido a tantos imponderables. De modo que, bueno, las encuestas son un instrumento, pero son un instrumento que particularmente en relación a las primarias son, digamos, de verosimilitud complicada, por decirlo menos. Lo otro, bueno, sin embargo, uno puede, incluso desde el análisis político, desde la especulación, incluso viendo cómo se están moviendo los actores, uno puede ver en aquellos partidos en donde hay competencia, favoritos no seguros, a seguro lo llevaron preso, siempre lo digo, sino favoritos claros. Favoritos claros que vienen manteniendo una relación de favoritismo desde hace tiempo. Tú lo señalabas, Luis Lacalle Pou dentro de la interna del Partido Nacional. En realidad ahí la sorpresa es que hay una primera encuesta que es la de Factum que ubica a Juan Sartori en segundo lugar y a Jorge Larrañaga en tercer lugar, ¿no? Ciertamente. La interna colorada con una primacía más o menos fuerte de acuerdo a la empresa de Julio María Sanguinetti. Bueno, pero ahí también, ¿verdad? Donde aparece Ernesto Talvi en algunas encuestas creciendo bastante y el expresidente Julio María Sanguinetti bajando de forma significativa, bajando, por ejemplo, unos 9 puntos en algunas encuestas, insistimos. En algunas encuestas. Y dentro del Frente Amplio, bueno, consolidándose quien arrancó siendo favorito. Uno podría decir... Pero que en algún momento también las encuestas daban que aparecía como una interna más pareja entre Daniel Martínez y Carolina Cose. Da la impresión que Daniel Martínez creció más y el que ha sorprendido que se ha ubicado en tercer lugar y que creció también en las encuestas ha sido el candidato Óscar Andrade, ¿no? Sí, pero lejos. Lejos, sí, de cualquier manera lejos. Las encuestas y los análisis perfilan estos 3 favoritos. En cada uno de los partidos hay competencias, más fuertes, menos fuertes. Dentro del Partido Nacional, yo creo que quien va a competir es el senador Larrañaga. En el Partido Colorado ha hecho una muy buena campaña Ernesto Talvi, está haciendo una muy buena campaña Ernesto Talvi, en muchos sentidos sorprendiendo con una reorientación de sus propuestas y más allá de que está distante y de que tiene a su frente al doctor Sanguinetti, está allí, expectante. Y en el Frente Amplio quien compite es Carolina Cose. Los otros 2 candidatos son candidatos que podrán crecer o descender, pero no están allí. Bien, esto es el panorama. Después en los otros partidos no hay internas. Ahora, hoy el análisis de todos los procesos es un análisis que incorpora casi que de manera imprescindible la figura que tantas veces hemos repetido de los cisnes negros. La sorpresa. En todos los procesos políticos hay de pronto un episodio raro. Hay un episodio con fuerte efecto disruptivo. Y hay un episodio muy difícil de prever. Incluso más, se puede prever en sus consecuencias una vez que comenzó a ocurrir. ¿Cuáles podrían ser los cisnes negros de la política uruguaya? ¿En qué sentido esta campaña electoral
es un test acerca de cómo la política se está desplegando después de estos últimos 5 años, en consonancia con un contexto internacional y regional en donde la política da sorpresas, genera estas situaciones denominadas cisnes negros. Bien, una sorpresa podría ser que lo que algunos indican que Sartori crece, bueno, finalmente se configurara. Sería una enorme sorpresa, porque Sartori es realmente una situación completamente inédita, alguien que nunca votó en las elecciones uruguayas, alguien que vivió la mayoría de su vida fuera del país, alguien que eligió al Partido Nacional como podría haber elegido a cualquier otro partido, alguien que de alguna manera su aporte en la campaña es la plata que pone. Sería una sorpresa gigantesca, pero eso sería un cisne negro. Un cisne negro sería que Talvi le ganara al doctor Sanguinetti. Talvi lo dice. El partido va a ser muy difícil y yo voy a ganar en el último minuto con un cabezazo en el segundo palo, a la uruguaya. Bien, todo indica que eso es muy difícil, desde el comienzo. Pero si Talvi le llega a ganar al doctor Sanguinetti, le llega a ganar a una figura 2 veces presidente, a una figura que marca la historia del Partido Colorado en los últimos 50 años de la vida del país, bueno, Talvi adquiere una proyección... Claro, muy importante. Muy importante. Claro. Una sorpresa podría ser que Carolina Cose le ganara a Daniel. Incluso es un candidato con características similares a la calle Pou. Ernesto Talvi. Tiene características similares. Yo creo que Talvi es... yo creo que Talvi en la campaña marcó una inflexión de cambio respecto a lo que era. Una cosa es el director de Ceres, con orientaciones muy liberales, y otra cosa es el Talvi en la campaña, que reorientó sus propuestas y adquirió una garra que lo ubican en una propuesta mucho más centrista, mucho más de preocupación social. Hay que verlo. Yo creo que es una novedad de la campaña. Un eventual triunfo de Carolina Cose marcaría algo totalmente inédito también, que es una mujer compitiendo. Claro. Nosotros no sabemos cómo el Uruguay reacciona frente a una mujer compitiendo, y a una mujer que viene de una trayectoria política en donde fue presidente de Antel, fue ministra de Industria y Energía, etc. Pero después están los cisnes negros que pueden ocurrir en los partidos, en los otros partidos que no aparecen y que en la interna van a votar muy poco porque no tienen competencia, pero partidos que van a tener la llave del próximo gobierno, en donde no va a haber mayoría legislativa ni para el Frente Amplio ni para Blancos y Colorados. Y hoy uno eso sí, de alguna manera lo puede prever. Cisne negro, ¿cuánto votará Guido Manini Ríos? Sí. No, ahora la novedad es ¿cuánto votará Guido Manini Ríos? Claro. Ex comandante en jefe hasta marzo, lo hemos dicho, es el candidato, no es el candidato que entra último a hacer campaña, es el candidato que empezó a hacer campaña cuando fue nombrado comandante en jefe del Ejército en febrero del 2015, un hombre muy controvertido, un hombre con una propuesta ideológica confusa. Bien, ¿cuánto votará? Obviamente no va a estar en la competencia central, pero ¿cuánto votará? Las primeras mediciones le dieron 5 puntos, mucho. Un senador y 2 diputados, mucho. ¿Cuánto votará Novik? Claro. Que ha ido y venido y que parece estar desinflado. ¿Por qué? Y bueno, porque se le han ido figuras importantes, figuras a los que había apostado mucho, como el ex fiscal Subía. Uno podría decir, bueno, Novik no viene en el... Qué carrera meteórica la de Subía, ¿eh? En 40 días pasó de ser precandidato presidencial 2 veces, de estar en un partido a terminar en otro. Bueno, demasiado cambio. Partido de precandidato en el Partido de la Gente, precandidato, después se va para el Partido Colorado, precandidato ahí, ahora se bajó y ayer... Esperemos que ahora no haya más cambios. Sí, que ahora va a apoyar al precandidato Julio María Sanguinetti. Bárbaro. El Partido Independiente, luego de su aventura con la alternativa y de ese final tan polémico, bueno, parece estar medio pinchado. Tiene que relanzar la campaña, configuró una campaña en una orientación, y después los otros partidos, hay que ver, porque yo sigo insistiendo, Unidad Popular es muy posible que saque
2 diputados. El Peri, si se presenta, bueno, capaz que saca un diputado. Qué oferta electoral extensa, Extensa, ¿no? extensa. Entonces uno tiende a decir, bien, si la campaña fuera tradicionalmente como es, más o menos ya tenemos los contendientes. Y la competencia a partir de julio sería una competencia distinta. Yo quiero ver cómo funciona el sistema de partidos en una competencia donde está Sanguinetti ya como el candidato único del Partido Colorado, compitiendo contra Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. ¿Cómo han perdido pie las candidatas mujeres en esta elección, verdad? Porque, a ver, está quedando únicamente Carolina en el Cose. Frente Amplio Carolina Cose. Verónica Alonso quedó subsumida en la candidatura incierta de Sartori. Y a la vez ella pretende ser la candidata a vice del Partido Nacional, pero eso lo va a definir la convención. Bueno, y ya podemos decir que la que convención, después de la muy magra trayectoria en este último tiempo de Verónica Alonso, seguramente se orientará va a quedar por el camino. En otras perspectivas. Verónica Alonso en esta campaña ha tenido muchas ambiciones y pocas concreciones. Como decía Pibel Devoto, mucha militancia pero poca sufragancia. En este contexto, uno, ¿qué es lo que puede decir? Y puede decir que las elecciones del 2019 son un test para la política uruguaya. Son un test. ¿El test a qué refiere? Bueno, ¿hasta qué punto la política uruguaya va a estar acompañando estos giros inciertos de otras políticas del continente y del mundo? En Ucrania ganó un cómico y ganó por el 73%. En Guatemala también. En Guatemala también. En El Salvador también. En Brasil ganó una figura que 2 meses antes no pasaba de ninguna manera, tenía un piso del 20% y en el balotaje llegó al 55%. En la Argentina hoy, bueno, lo que está planteado es el retorno de Cristina Fernández de Kirchner, con un Macri que está prácticamente implosionando. Son políticas muy volátiles. ¿Qué pasará en Perú, donde todos los expresidentes están presos? Presos o ahora Hernán también García, Ollanta Humala. Ollanta Humala. Bueno, la política uruguaya, ¿hasta qué punto va a estar por fuera de esta realidad, política rara, distinta, con cisnes negros, o va a ser tradicional? Es un buen test. Yo tiendo a pensar que en la política uruguaya va a predominar con cambios, con los formatos de cierta lentitud, una política más tradicional. Y que los favoritos van a consolidar su favoritismo y que estas emergencias muy fuertes pueden llegar a tener impacto, pero no van a dominar la campaña. Ahora, en este contexto, nunca hay que dejar una carta sin jugarle a la sorpresa. ¿Qué pasaría si Sartori, de alguna manera, crece y compite en el Partido Nacional? Te lo digo, el daño sobre el Partido Nacional en términos de competencia electoral es gigantesco. Es gigantesco porque Sartori podrá crecer y habrá que ver cuánto efectivamente está creciendo, pero despierta en el conjunto del electorado una distancia gigantesca, muy gigantesca. Distinto es si Talvi le gana al doctor Sanguinetti. Si Talvi le ganara al doctor Sanguinetti, bueno, Talvi comienza a configurar una candidatura que tiene, competencia en varios frentes. Siempre decíamos, el doctor Sanguinetti, por su trayectoria, por sus posturas, difícilmente le robe votos al Frente Amplio. A quien más le roba votos es a Lacalle Pou. Recordemos que Sanguinetti fue 2 veces presidente con el sistema electoral anterior, que para ganarse necesitaba el 33% de los votos, como fue los que obtuvo, ¿verdad? Es decir, es muy distinto el escenario electoral de hoy, que es mucho más exigente, donde para ganar en primera vuelta no podés tener menos de un 40% y en segunda vuelta, Claro, pero tú fíjate, después de julio, si se consolida, si tú tenés a Sanguinetti, a Luis Lacalle Pou, a Daniel Martínez, a Novik, a Pablo Mieres, Guido Manini Ríos. Bueno, la figura de
de Julio María Sanguinetti tiene un porte diferente. Por eso va a haber debates. Me juego a que va a haber debates. ¿Sabes por qué? Porque para porque octubre todos lo necesitan. para la oposición es un escenario muy competitivo, porque, a ver, podrá ser colaborativo a partir de octubre, pero para un votante que va a elegir entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, no es fácil esa elección entre Sanguinetti y Lacalle Pou. Daniel Martínez necesita debatir, y él ha dicho que va a debatir. ¿Por qué necesita debatir? Y bueno, porque ya no va a tener la situación de Tabaré Vázquez, de José Mujica, de decir, bueno, yo no necesito debatir. No, Daniel Martínez necesita debatir. Necesita, por ejemplo, confrontar con Julio María Sanguinetti para decir, mira, yo tengo porte de estadista. Luis Alberto Lacalle Pou necesita debatir y necesita presentarse ante un hombre de otra generación diciendo, mirá, yo soy de otra generación, pero tengo cosas para transformar el país. Es claro, más, a ver, porque mi política, claro, mi propuesta es la política que se adecua más a esta situación. Claro, Lacalle tiene 45 años, Martínez tiene 61, Sanguinetti tiene 83. Claro, son casi que debates generacionales. Y a los jóvenes en el Uruguay, y en este caso, y no solamente Lacalle Pou lo jóvenes. es. No, bueno, pero a los jóvenes en Uruguay, como a las mujeres, siempre se les exige un doble examen. Por y en supuesto. este caso, el doble examen lo tiene Lacalle Pou de decir que él puede ser presidente con 45 años, aunque tenga enfrente a uno de 83 y a otro de 61. Por supuesto, tiene que persuadir. ¿Y cuáles son los temas en donde va a estar arriba de la mesa la persuasividad? Son varios, pero hay uno que en la campaña parece haberse confirmado. Todos sabemos que el tema que más preocupa a los uruguayos es la seguridad. Y la seguridad va a marcar, pero ahí las posturas están muy claras, muy firmes. No va a haber demasiada novedad. Donde sí va a haber novedad es en el debate a propósito de en qué contexto económico estamos. ¿Mm? Y ahí el gobierno... ¿Quién va a hacer qué? ¿Quién va a hacer qué y cómo estamos? El gobierno puede mostrar, acaba de ratificar el investment grade. Esto parece que no es nada, es muchísimo. Es muchísimo. De la estabilidad de la economía uruguaya. Exactamente, la estabilidad de la economía uruguaya es en este contexto algo muy importante, pero no basta. ¿Por qué? Porque el ciudadano de a pie, los pequeños y medianos productores del sector agropecuario, los pequeños y medianos comerciantes, tienen que decir, sí, tenemos investment grade, pero claro, yo llego a fin de mes. Los jubilados tienen que decir, bien, yo tengo una estabilidad que me asegura que no vamos a tocar el fondo. Y ahí hay una pelea que el Frente Amplio tiene que dar de manera muy persuasiva, pero también la oposición tiene que dar de manera muy persuasiva. La oposición está confrontando datos preocupantes. El déficit fiscal es preocupante, la baja de la inversión es preocupante. Gerardo, ayer el presidente habló de UPM. Nosotros el miércoles en Plan País hicimos un programa dedicado a UPM. Si UPM decide, como hay algunas crónicas periodísticas que hablan que decide a fines de junio si hace o no hace la inversión, y ese derrame se empieza a reflejar en una economía como la uruguaya, un derrame como el de UPM va a tener un impacto económico. Sí, pero y si no lo tiene y tardío. sigue... ¿Vos crees que tardío? Tardío, y yo sigo pensando de que UPM ha retrasado la decisión. Para no jugar a favor del gobierno. Para jugar en una lógica de táctica y de estrategia. ¿Por qué? Porque aun cuando definiera la inversión, ahora su impacto político es un impacto político relativo. Si lo hubiera jugado el año pasado, bueno, el blindaje de la economía uruguaya sería extraordinariamente sólido. Y además tú lo has visto, el presidente fue categórico ayer. Y de inmediato salió la empresa a decir, ojo... Hay luces amarillas. Hay luces amarillas. Hay luces amarillas. Entonces, Es evidente que la empresa no quiere jugar a favor del gobierno. A mí me da la impresión de que eso es así y eso... de alguna manera se asocia a un frente empresarial que claramente está apostando a un cambio de gobierno. Sí, que quiere que ganen los partidos tradicionales. Exactamente.